Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es absolutamente fundamental para nuestro trabajo, el análisis de estructuras. Vamos a ver los conceptos básicos para entender cómo se sostiene un edificio y sobre todo cómo y por qué se cae. Saber esto es clave en cualquier intervención. La pregunta del millón y la que va a guiar todo este repaso es esta. A ver, ¿cómo es posible que toneladas y toneladas de hormigón y acero se mantengan en pie? ¿Qué equilibrio mágico lo consigue? Y, lo que más nos interesa, ¿qué tiene que pasar para que ese equilibrio se rompa y todo colapse? Entender esa dualidad es la base de todo. Vale, pues vamos al lío. Tenemos que imaginar que cada edificio es en realidad un campo de batalla, un tira y afloja constante de fuerzas. Por un lado tenemos las acciones, que son todas las fuerzas que atacan al edificio, su propio peso, la gente dentro, el viento, la nieve. Y por el otro lado, las reacciones, que son las fuerzas con las que la propia estructura y el terreno se defienden para que todo se quede quieto. ¿Y cómo pasa el edificio todo ese peso al suelo sin hundirse? Pues lo hace creando lo que conocemos como bulbo de presiones. Es como si las cargas se abrieran en abanico bajo tierra. Y aquí viene lo importante. El ángulo de ese abanico depende de cómo sea el suelo. Si es un suelo duro, compacto, el ángulo es de 60 grados. La carga se reparte de forma muy eficiente. Pero si el suelo es blando, el ángulo se reduce a 45 grados, así que necesita una base mucho más ancha para repartir el mismo peso. Esto es vital para la estabilidad. Para poder diseñar una estructura que aguante, lo primero es saber a qué se va a enfrentar, ¿no? Pues el código técnico, que es la Biblia de la construcción, clasifica estas cargas. Y muy importante, siempre las calcula con un extra. Las sobredimensiona para ir sobre seguro. Vamos a ver cómo lo hace. Empezamos con las cargas que siempre van a estar ahí, las acciones permanentes. A estas se les aplica un factor de seguridad de 1,35. Dicho de otra forma, se calcula todo como si pesara un 35% más de lo que pesa en realidad. ¿Y cuáles son? Pues para empezar, la más evidente, el peso propio de la estructura. Cada viga, cada pilar, cada ladrillo. También se cuenta el pretensado, que es una fuerza que se le mete a propósito al hormigón para hacerlo más resistente. Y por supuesto, el empuje constante que hace la tierra sobre los muros de los sótanos. Ahora pasamos a las acciones variables. Y ojo, porque aquí el factor de seguridad sube. Ya es de 1,5, o sea, un 50% extra. ¿Por qué más? Pues porque, como su nombre indica, varían. A veces están, a veces no. Y eso las hace más peligrosas e impredecibles. Aquí entra de todo. La sobrecarga de uso, que es el peso de las personas, los muebles, los coches en un garaje, también el viento, la nieve. Y algo en lo que no solemos pensar, las acciones térmicas. Los materiales se dilatan con el calor y se contraen con el frío. Para controlar esas tensiones se diseñan las juntas de dilatación, esos cortes que vemos en edificios largos cada 25 o 40 metros. Y llegamos a la tercera categoría, la que más nos importa en una emergencia, las acciones accidentales. Son eventos muy poco probables, pero con un potencial destructivo enorme. La estructura no está hecha para aguantarlos para siempre, pero sí el tiempo suficiente para que se pueda evacuar. Aquí hablamos de un terremoto, del impacto de un vehículo y, claro, del fuego. Un incendio es un enemigo terrible para una estructura, porque no la empuja, sino que la debilita desde dentro, atacando las propiedades del acero y del hormigón. Por eso la normativa exige protecciones como la ignifugación. Cada minuto extra que un pilar aguanta en pie es un minuto de oro para sacar a la gente. Y ahora, atención, un dato que hay que grabarse a fuego. El código técnico es muy claro. Cualquier forjado, cualquier suelo por el que pueda pasar un vehículo de bomberos tiene que estar calculado para soportar 20 kilonewtons por metro cuadrado. Para que nos hagamos una idea, eso es el peso de 2 toneladas. 2 toneladas en un solo metro cuadrado. Una auténtica barbaridad que hay que tener en cuenta. Bien, ya conocemos las cargas. Ahora la pregunta es, ¿cómo las llevamos al suelo de forma segura? Pues para eso está la primera línea de defensa de cualquier edificio, la cimentación. Su única misión es coger todo el peso de la estructura y repartirlo en el terreno sin que se rompa ni se hunda. Cuando tenemos la suerte de que el terreno que está cerca de la superficie es bueno y resistente, usamos las cimentaciones directas o superficiales. Son las más comunes y económicas, como las que vemos aquí en el esquema. Vamos a repasarlas. La más sencilla es la zapata aislada, un bloque de hormigón para un único pilar. Si 2 pilares están muy juntos, se unen en una zapata combinada. Si tenemos 3 o más en fila, o todo un muro, usamos una zapata corrida. Luego están las vigas riostras, que son muy importantes. No soportan el peso, pero atan las zapatas entre sí para que no se separen. Si el terreno es regular, se puede hacer un emparrillado, que es como una parrilla de zapatas corridas. Y ya para suelos muy malos, la solución definitiva es la losa, una placa de hormigón gigante bajo todo el edificio.
Claro, pero ¿qué pasa si el suelo bueno está a muchísimos metros de profundidad? Pues para eso se inventaron las cimentaciones profundas, como los pilotes. Lo interesante es que un pilote puede transmitir la carga de dos maneras: por fuste, que es por el rozamiento de sus paredes contra la tierra a lo largo de toda su altura, o por punta, que es cuando el pilote es tan largo que llega a pinchar y apoyarse directamente sobre una capa de roca dura muy profunda. Venga, dejamos el subsuelo y empezamos a subir a ver el esqueleto del edificio. Vamos a analizar las piezas que lo componen y cómo cada una se las ingenia para luchar contra las fuerzas y llevarlas sanas y salvas hasta la cimentación. Si lo simplificamos mucho, podemos decir que los elementos que van en vertical, como los pilares o los muros de carga, trabajan a compresión. Es decir, están siendo aplastados. En cambio, los elementos horizontales, como las vigas y los forjados, trabajan a flexión. Se están doblando. Y mucho ojo con esto, porque es clave. La flexión no es un esfuerzo simple, es una combinación. Fijaos en una viga que se dobla. La parte de arriba se acorta, se aplasta. Eso es compresión. Pero la parte de abajo se estira, y eso es tracción. El problema: el hormigón aguanta la compresión de maravilla, pero la tracción la lleva fatal, se agrieta enseguida. Por eso, el acero de refuerzo, las varillas, se colocan siempre en la zona que se estira, en la zona de tracción, que suele ser la parte de abajo. A lo largo de la historia, básicamente ha habido dos sistemas. El tradicional, el de los muros de carga. Ahí, los propios muros, muy gruesos, lo aguantan todo. El inconveniente, que apenas se pueden hacer agujeros en ellos. Y luego está el sistema moderno, el de pórticos. Es un esqueleto de pilares y vigas que soporta todas las cargas. Y esto nos permite tener fachadas de cristal y espacios interiores enormes y abiertos. Bueno, ¿y qué pasa cuando todo esto falla? Cuando un elemento está dañado y hay riesgo de colapso, nuestra función es estabilizarlo. Hay que crear un camino alternativo y provisional para que las cargas lleguen al suelo. Y para eso están los apeos y las entibaciones. La diferencia es sencilla, pero es fundamental. Un apeo o apuntalamiento sirve para sujetar cosas del edificio que están por encima del suelo. Un forjado que se dobla, un muro que se está cayendo. En cambio, una entibación se usa bajo tierra para contener las paredes de una zanja o una excavación y evitar que la tierra se nos venga encima. Este esquema es una maravilla. Muestra perfectamente todas las piezas de un apuntalamiento de emergencia. Parece complicado, pero en realidad cada elemento tiene una función muy lógica y concreta. Vamos a ver las partes más importantes. El sistema se monta así. La sopanda es la viga que ponemos justo debajo de lo que está dañado para recoger su peso. Los puntales, o pies derechos, son los postes verticales que bajan esa carga al suelo. Abajo del todo, para repartir el peso y no perforar el suelo, ponemos el durmiente. Si hay empujes laterales, usamos tornapuntas, que son puntales inclinados. Y si lo que necesitamos es que dos paredes no se venzan la una hacia la otra, ponemos un codal, un travesaño horizontal que las mantiene separadas. Y para terminar, os lanzo una pregunta, un pequeño caso práctico para que le deis vueltas. Si en una intervención vemos una viga de hormigón que tiene grietas solo en la parte de abajo, ¿qué esfuerzo está fallando? ¿Y qué nos está diciendo eso sobre el riesgo de un colapso inminente? Reflexionad sobre ello, porque saber interpretar esto en segundos es una de esas cosas que, de verdad, puede salvar vidas. Hasta la próxima.